Hola, bienvenidos a El Camino Podcast. Por... TMT España. Tenemos unos invitadasazos. Dieguito Un y Jess. regalo tenerlos, chicos. Desde hace un montón de tiempo estábamos con ganas de grabar este podcast junto a ustedes. Y bueno, que nota que podamos empezar hoy con este regalo de poder tenerlos en el podcast y esperamos que no sea algo eventual, sino que Ya. podamos Ojalá. ir tirando más Sí. fuego juntos. ¿Qué tal si se presentan, chicos? Yo sé que ya la gran mayoría de los que vemos el podcast los conocen, pero nunca sobra. Tú o yo. Muchas gracias por la invitación, súper contentos de estar aquí. Bueno, yo soy Jess, en el bajo mundo Yuye. Jessica, Yu, Jamie. ¿Y qué más puedo decir? Actualmente son los líderes de. Sí, actualmente los líderes de TMT Madrid. Ujú. Y bueno, junto con Dieguito, ¿Quién es Dieguito para ti? mi esposo. Y pues yo soy Diego Carvajal, Jessie es mi mujer. Y nada, hay mucho para contar, pero no podemos alargarnos porque vamos a ir poco a Ajá. poco hablando de Tirando quiénes del- somos. De acuerdo. del hilo. Gracias, chicos, una vez más. por En aceptar esta Gracias a el- ustedes. temporada siempre tenemos una primera pregunta, Fenómeno. como para romper el hielo y soltarnos un poquito. Ujú. La pregunta, esponsoreada por ChatGPT, Epa. es la siguiente. Patrocínanos, ChatGPT. Nuestra secretaria de confianza. Si La tuvieras que asistente. repetir un día de tu vida en bucle, tipo que cada mañana que te despiertes es ese mismo día, Wow. ¿qué día escogerías? Lo tengo clarísimo. El día que estábamos en Santorini, recién casados, desayunando, delicioso, con unas vistas espectaculares, en bañador. Wow. Era un sueño total. No, qué locura. Tremendo spot. A mí es que me cuesta mucho decir solamente que me gustaría una cosa. Ya. No sé. Yo creo que la sensación que da después de que ya te dicen la familia Carvajal Morales, o sea, Ujú. me Sí. gustaría que se repitiera en bucle. Ay. Es muy bacano esa sensación de cuando el pastor está orando y presenta luego, hey, bienvenidos a la familia Carvajal Morales. O sea, me parece Es tremendo. verdad, eso es Me parece súper súper lindo bonito. siempre en las bodas. Súper bonito. A ver, yo como por dar una respuesta rápida, porque creo que si lo pensara, no sé si diría lo mismo, podría ser un viaje que hicimos a la nieve el año pasado a Andorra. Creo que me la pasé muy bien, fue muy divertido, no sé, me gustó mucho. Pero luego cuando Dieguito empezó a decir lo de la Es que boda, muy digo, bacano. creo que tal vez repetiría el día de mi boda. Sí, no, yo repetiría el día que Santa Fe quedó campeón. No, mentiras. Qué profundo. Es válido, es válido. Uf, no, cuando Yuye dijo lo de Santorini, de una se me vino a la mente también la luna, La luna de miel. la luna de miel. Si no te has casado, cásate. Busca a Melo. alguien rápido, no mentiras. Busca a la persona adecuada, ideal. Busca en ChatGPT. No, sí. Y cásate, vale mucho la pena. Ujú, Por Totalmente. supuestísimo. de acuerdo. Bueno, a lo que vinimos, ¿no? De una. Vamos a darle. La verdad es que hemos tenido el regalo de conocer a Dieguito y a Jess como amigos y creo que eso ha sido súper lindo y para los que de pronto no han tenido la oportunidad de tener conversaciones con ustedes chicos, hay una parte muy linda de ustedes que jamás ha dejado de ser presente en sus vidas, incluso cuando no estaban de novios, cuando ya estaban de novios y ahora casados, y es que el servicio para ustedes ha sido una pieza fundamental en todo lo que han estado haciendo a lo largo de sus vidas, ¿no? Y en paralelo, pues han estado llevando y dando fruto en sus trabajos, en los lugares donde el Señor también los ha estado poniendo. Y creo que a veces entender como esa realidad de que no son dos mundos alejados o que haces una cosa o la otra, o si es difícil, ¿no? Y es nuevo hoy en día, tal vez con todo este tema de estar con mucha carga, de tener muchas cosas, suele ser un poco difícil
entender cómo organizar tu tiempo y demás. Y yo creo que me gustaría comenzar esta conversación preguntándoles y que nos contaran un poco cómo ha sido ese recorrido de llevar al igual un ministerio, seguir trabajando en sus trabajos donde dan fruto y demás, y al igual permanecer, seguir estando ahí y disfrutarlo. Vale, fenómeno. Pues es que hay que contar desde el inicio, más o menos, cómo llegamos a la iglesia, Ujú. porque es chistoso, porque yo siempre le digo a los chicos cuando no vienen a TMT, les digo, tranquilos, tómenselo con calma, conozcan la iglesia y luego ya enamórense del ministerio en el que van a empezar a venir. Porque a mí me pasó igual, yo llegué a la iglesia como, no sé, como que no quería ser conocido por nadie. Entonces, para mí eso fue como, yo 2 años me los quería tomar así, pues por muchas cosas que yo pensaba que era la iglesia, que luego me di cuenta a lo largo del servicio y del amor que Dios me ha dado por medio de la iglesia, que ha sido totalmente diferente. Pero entonces uno viene como muy condicionado, ¿no? Con muchas cosas en la mente. Y pues de formación, yo soy cocinero, me gusta la cocina, me formé aquí en España, en Madrid, eh, como cocinero y Quien ha pues comido algo de Dieguito debería dejar por ahí un emoji del plato. Y para mí es como algo que Dios me regaló, que descubrí cuando me hice la pregunta, ¿qué quiero estudiar? Sobre todo aquí en España, dije, a mis 16 años quiero estudiar cocina y me pareció tremendo. Luego cuando ya pues fue muy chistoso porque por eso les cuento el inicio, porque cuando yo llegué a la iglesia yo apenas estaba estudiando. Luego empecé a trabajar a mi segundo año en la iglesia y luego al segundo año fue que ya como que me comprometí con la iglesia, me puse en serio y ahí ya no podía, porque el trabajo ya me demandaba a mí totalmente mi tiempo y solamente descansaba una vez a la semana. Entonces como que fue difícil esos 2 primeros años, pues porque ya yo iba estudiando, no quería venir, luego trabajando ya no podía venir, pero en cierta medida pues como que me intenté comprometer poco a poco pues, con la iglesia y pues para mí el servicio es algo vital. Yo creo que el cristianismo sin servicio pues yo no lo veo, aunque han habido Ujú, subidas y bajadas, ha sido ujú, para mí, o sea, un tema de conexión tremendo, para mi vida ha sido fundamental. ujú. Crece uno un montón, Uf, ¿no? totalmente. Yo, en mi caso, pues contrastándolo con la historia de Dieguito, fue muy diferente porque yo llegué a la iglesia, conecté muy bien con los cursos iniciales que habían, inmediatamente me bauticé, empecé a servir. Ujú. Entonces yo empecé en Roca Kids, ahí, por ejemplo, fue un mal encaje porque como que no me di tiempo de valorar Sí. exactamente como en dónde debería, sino que yo dije, yo quiero servir, ¿dónde se necesita? Roca Kids. Y empecé ahí, a las 2 semanas me di cuenta que no. Huyó. Que no era tu lugar, Creo ¿no? que Roca Seguro. Kids Todavía la no. están buscando en Roca Kids. Ya no le dieron ni el polvero. Y de ahí pasé a Visa, bueno, empecé a asistir a TMT y creo que fue también muy rápido el proceso, también era un grupo pequeño, entonces facilitaba pues mucha cercanía, el tener tal vez a yo, a Nanay, a Nico, a Jorgito Ley, súper encima, compartir muchas cosas con ellos y de forma rápida pude entrar también a ser líder de grupo pequeño. Entonces, Ujú, pues desde el principio todo lo que he vivido a nivel iglesia ha estado ligado al servicio. ujú. Para mí, o sea, no he tenido el espacio de vivir cristianismo sin servicio. Wow, Entonces, hasta el momento no sé qué es y espero no sabes. mantenerme en esa Y, línea. y en paralelo estabas, bueno, ya luego trabajando Sí, y siempre estudiando, estudiando, trabajando trabajando. y combinando con el servicio ¿Qué y estudiaste? siempre ha encajado bien. Estudié finanzas y contabilidad. Ok. Ujú, Y pues siempre desde muy jovencita, desde los 16 años, trabajaba en los veranos como socorrista, entonces ahí era como mi temporada donde desaparecía de la iglesia sí. por el trabajo, porque justamente los fines de semana los tenía comprometidos, pero igualmente nunca como una desconexión, sino Ujú, simplemente sabía que era algo de temporada, coincidía con vacaciones de TMT, nos programábamos de una manera en el ministerio en ese momento, tal vez visa y demás, y retomaba en septiembre sin ningún problema. súper Entonces, bueno, bien. siempre fue fácil combinarlo y hasta el día de hoy cada vez Ujú, me encajan más las piezas. sí, Ujú. de acuerdo. Retador, Sí, ¿sí? ¿Les parece o no?
a veces como empalmar un poquito como Sí, la qué logística. tan sí, sano, compaginable es lo que llamaríamos como la vida real, la vida cotidiana con el servicio que han vivido, que han visto ustedes. Nosotros tuvimos una temporada Bueno, compleja al inicio de nuestro matrimonio porque servíamos en Ministerio Operativo y en TMT. Ujú. Entonces, el tener todos esos compromisos, más el proceso de encajar nosotros dos una vida juntos y demás, es verdad que es un reto total. Por el trabajo de Dieguito, especialmente en hostelería, pues los fines de semana estaban muy comprometidos, yo tenía una jornada laboral normal de lunes a viernes, entonces compaginar esa vida personal con el servicio fue complicado, pero es verdad que nosotros llegamos a la conclusión de tenemos que alinearnos y como hacer un filtro un poquito más ajustado durante esta temporada, porque lo que hacíamos cuando estábamos solteros, pues no nos suponía ningún problema porque el estilo de vida nos lo permitía Claro, y nos encajaba bien. claro. Pero en ese momento de nuestra vida dijimos, tal vez es el momento de tomar la decisión, no de salirnos del servicio como tal y dejarlo todo, sino a qué le tenemos que dar prioridad. Ya. Y ahí pues tomamos la decisión de enfocarnos en TMT y Visa Ujú, lo dejamos ahí aparcado, pero también es algo ujú. que nos gusta bastante. Chuli, es chuli. que es muy gracioso porque ahorita contándolo, pues uno dice, sí, genial, siempre hemos servido, pero siempre pensábamos, tenemos que dejar de servir porque estamos como muy agobiados. Teníamos muchas cosas encima, o sea, el trabajo, el matrimonio, cuando éramos solteros también, o sea, cuando yo era soltero, pues yo también trabajaba mucho y pues de un momento a otro tuve la oportunidad de ya no trabajar los fines de semana y ahí fue donde me pude comprometer más con la iglesia, sobre todo para formación. Ese tiempo fue de formación antes del matrimonio. El ILI, ¿qué más? El discipulado, porque empezaron a preparar como líderes de grupo pequeño y eso fue espectacular para nosotros. El Ujú, tema de la comunidad, o sea, como les digo, para mí no era tan importante la comunidad. Yo sí quería ir a ujú. la iglesia y salir corriendo, ahí ya cambió el chip, Claro. fue algo diferente. Pero sí es cierto que luego ya en el matrimonio sí pensábamos y en conversaciones que teníamos, Jess y yo era como, estamos cansados, esto no tenemos, como lo hablábamos en estos días, llegábamos los viernes y había formación de grupos pequeños, luego teníamos el sábado poniendo así rapidísimo, o era ayuno o era TMT, y TMT también teníamos formación desde las 3 de la tarde, Claro. entonces y luego hasta las tantas, y luego el domingo teníamos visa, Ajá, entonces claro, era todo nuestro fin de semana comprometido. Entonces era ajá. como que sí, realmente uno se agota, o sea, es normal, uno se agota y decíamos, estamos cansados, ¿qué hacemos? Y lo más gracioso era que hablábamos con Nico y Meli, que eran los líderes de TMT en ese momento, y lo primero que nosotros decíamos que queríamos dejar era TMT. Claro. Nosotros no nos veíamos fuera de visa. Así no se hace. No, porque es que claro, nosotros quizás nos faltaba crecer más Claro. espiritualmente y ver a TMT como con otros ojos. Mm. Y pues claro, gracias a Dios por Nico y por Meme que han sido un tesoro para nuestras vidas Ujú. y nos han dicho, no, conversaciones muy incómodas, pero realmente muy nutritivas para nosotros. No se desanimen, chicos, hay que tomar decisiones y hay que tomar decisiones, TMT los necesita. Y Ujú. era algo como vamos a ponerlo en una balanza y si hay que dejar algo que TMT no sea la opción, la primera Claro. opción. Y para Ujú. nosotros eso fue pues algo retador porque si era, vamos a tomar decisiones y sí que tenemos que tomar una decisión de dejar alguno de los ministerios Claro, porque también el servicio es bueno, pero siendo consciente de que hay una vida. claro. Ujú. Y Sí, Sí. eso, con eso que dices me gustaría hacer hincapié en lo importante que es hacer que el servicio sea integral en la vida de uno. Y para eso es importante que sea sostenible, ¿no? Y no uno matarse Tener una volcar. relación sana también con la iglesia y pensar que cuando dices servicio integral es que tu servicio no es solo dominical. Exacto. Y pues tener una relación sana con la iglesia que de una u otra manera sabes que sí, o sea, hay retos a veces en que tienes que cumplir horarios, en que tienes que asumir compromisos, pero pues Ujú. eso es aquí, afuera y en cualquier en otro todos lados. voluntariado y donde estés, ¿no? Y eso pues no quita.
y eso también te forma, ¿no? Hablábamos en estos días como el carácter que de una u otra manera estar en estos grupos, en estos ministerios al interior de la iglesia, indirectamente nos capacitó para la hora de asumir retos en el trabajo, pudiéramos hacerlo de una manera que decíamos, ok, o sea, lo hago diferente tal vez a como veo a mi alrededor. Y tener esa relación sana con la iglesia creo que también hace que lo Sí, disfrutes mucho claro, más. claro. Y yo creo que es muy importante. En estos días veía una publicación que de hecho compartía, creo, mi cuñada, Meme, de la importancia de evitar que el servicio se vuelva un ídolo, Ujú. ¿no? Que nos vuelva un ídolo y que estemos pensando y estemos más preocupados en de qué manera vamos a servir, que de qué manera vamos a adorar a Dios. Sí, Uf, yo quiero decir algo ahí con eso que estás diciendo, porque utilizaste dos palabras que justo hacen parte de algo que aprendí hace poco. En Génesis 2:15 dice que Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y cuando ves la raíz de la palabra cultivar en su idioma original, que es el hebreo, una de las traducciones a la que llega es servicio. Cuando Ok. habla de cultivar, habla de servicio, como el trabajo es servicio, servicio a Dios, servicio a las personas, servicio a la tierra. Y luego tú utilizaste la palabra adorar. Y entonces cuando decía ahorita el versículo, lo puso en el Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y luego ves la palabra abad, que también es utilizada en la Biblia para hablar sobre alabanza, que es una de las formas en las que también se desarrolla esto y dice cómo es un acto de alabanza tu servicio, ¿no? Y que una cosa está completamente ligada con la otra y te lleva de una forma natural a darte cuenta, pues, dónde está tu corazón, y ¿no? fíjate que en ese contexto Dios les da la instrucción de servir, de cultivar, pero también incluso con el propio ejemplo les ha dado la instrucción de descansar, Sí. ¿no? Y el servicio no se nos puede convertir en un enemigo del descanso, un enemigo de entender que tenemos fuerzas limitadas y que parte de nuestro buen servicio o para poder servir en óptimas condiciones debemos aprender a descansar, debemos aprender a cuidar los tiempos, a cuidar los momentos, ¿no? Y yendo por esta línea de la integralidad Ujú. del servicio y entender que el servicio no solo se hace dentro de La unas paredes iglesia. pintadas de negro con un tapete gris o como sea el auditorio de tu iglesia, em, me gustaría que nos contaran qué hacen hoy en día eh, en su vida cotidiana, laboral. Dale, mi amor. Bueno, nosotros desde hace aproximadamente un año tuvimos la oportunidad de dar marcha a un proyecto que ya veníamos teniendo en mente, que estaba en nuestro corazón, por lo que estábamos orando. Se cruzaron una serie de circunstancias y pudimos empezar un proyecto nuestro, entonces pudimos conformar una empresa de limpieza y mantenimiento que actualmente está en la ciudad de Madrid, pero esperamos expandir fronteras. Por favor. Entonces, pues eso ha sido un reto tremendo, pues ha exigido y sigue exigiendo y seguirá exigiendo muchas cosas, mucho aprendizaje, mucha formación. mm, pero aunque al principio, cuando nosotros pensamos en esta idea, dijimos, uy, ojo porque tenemos TMT y nosotros somos responsables de un servicio, hemos asumido un compromiso y entonces dijimos, bueno, vamos a valorar cómo está nuestra situación, qué vamos a necesitar de tiempo y que tampoco vamos a estar súper sobrecargados y corriendo para todo y haciéndolo todo a medias porque no es lo que queremos. Y dijimos, vamos a trasladarle esta decisión tanto a los pastores como al equipo de trabajo para que sepamos cómo, o sea, digamos, cuáles son las expectativas que tenemos con la siguiente temporada, cómo la vamos a poder llevar a cabo y a qué nos podemos comprometer para que todos podamos valorar si es viable. Ajá. Y fue lo primero que hicimos, o Primero. sea, nos reunimos, les contamos todo el proyecto, todo el plan que teníamos, que no sabíamos muy bien cuánto tiempo nos iba a requerir de los Ujú. fines de semana. Eso era Claro. lo que nos preocupaba teniendo en cuenta TMT. Y pues la verdad que recibimos como mucho apoyo, mucho respaldo y todos diciendo como súper bien chicos, tranquilos que, es decir, es un trabajo en equipo. Creo que el hablar las cosas y el poder de verdad hacer el planteamiento de, a ver, yo tengo este proyecto o Dios ha puesto este sueño en mi corazón,
quiero llevarlo a cabo y tengo ya estos compromisos adquiridos. A veces la más fácil es decir, dejo lo otro porque ya este sueño, mejor dicho, me requiere todo mi tiempo y sí, ahí el proyecto exige tiempo, exige esfuerzo, exige un montón de cosas, pero el ponerlo sobre la mesa y poder hablarlo con el equipo, creo que también te muestra de, wow, cuánto respaldo tengo y no voy a tener que estar como acumulando faltas de, uy, no pude llegar, uy, no pude este sábado, uy, tuve que dejar tirada no sé qué reunión. No, hacemos un cronograma que se ajusta a... Cayó todo, muchachos. ¿Estás bien? Listo. Hacemos un cronograma que se ajusta a todo el plan que nosotros queremos llevar a cabo sin necesidad de anular los otros compromisos y que sea de verdad llevadero. Entonces, pues se tomaron unas medidas. Es verdad que el nivel de o el número de reuniones que intensidad. veníamos teniendo de TMT, tuvimos que reducirla y pues fue una buena temporada. Creo que ha salido bien. Es verdad que sabemos que TMT necesita, como lo hablábamos, pasamos de 3 sábados a 2 sábados y nos dimos cuenta que necesitamos 5. Pero bueno, ahí vamos pensando a ver cómo lo vamos a ajustar. Pero me encantaría que también nos hablaran, porque es que, o bueno, voy a introducirlo y ya ustedes lo Sí, siguen. dale. Hablando con ustedes, contándonos acerca de la empresa, de cómo les ha ido, de que ha tenido sus retos y demás. Hay dos cosas que a mí me encanta que ustedes han hecho. La primera es dignificar el trabajo, ¿no? Que muchas veces el trabajo de limpieza es un trabajo que está por debajeado, menospreciado, y, y ustedes han, con su empresa, creo que han dignificado el trabajo del servicio. Y entiendo que es como uno de los Los De pilares. los pilares. pilares. Sí, sí, sí. Y no solo el trabajo, sino a los trabajadores, cada una de las personas que trabaja con ustedes. Y por otro lado, que viene de la mano de dignificar el trabajo, la manera en la cual trabajan, ¿no? La manera en la Ya. cual, no sé si es el eslogan, un pilar, pero es como no hacemos limpieza por encima, ¿no? Es limpieza, pero no de cualquier manera, sino... Y creo que al final el servicio no se limita a, a llevar a cabo una reunión ministerial o a poner o quitar unas sillas en un auditorio o a cuidar o descuidar, no mentiras, pero a cuidar a unos niños en la iglesia o Descuida. poner y exponer, cuidar y Ya, descuidar. todo eso es lo mismo, sí. Me gustaría que nos contaran cómo han visto su trabajo Como un servicio. como un servicio. Yo creo que, a ver, nosotros apenas llevamos un año y entonces es como faltar el respeto a las empresas que llevan muchos años, ¿no? Apenas lo estamos intentando hacer así, pero creo que a nosotros, en la Biblia dice que los planes bien pensados son pura ganancia. Y a nosotros, el día que yo escuché que decía eso, me pareció tremendo. Entonces, nosotros venimos de trabajar para alguien, ¿no? Hemos visto las falencias que hay no solo las falencias, también las oportunidades que hay trabajar para una entidad. Fenomenal. Entonces, teniendo las cosas buenas y teniendo las cosas malas, nosotros en el plan ignorándolo y también pintamos una pared de negro en la casa y pusimos hacia dónde nos queríamos dirigir, poniendo las bases de lo que queríamos nosotros como una empresa y evidentemente poniendo a Dios por delante, pero también sabiendo que hay que hacer una parte humana. Claro. Pues pusimos 3 cosas que queríamos hacer, de que nuestro servicio fuera no solamente para las personas que trabajan con nosotros, sino para los que colaboran con nosotros. Es decir, para las empresas a las que nosotros les curramos, les trabajamos. Y es tener un trabajo de calidad, queremos tener clientes satisfechos y queremos tener un personal que también sepa y entienda hacia dónde nosotros nos dirigimos y se sienta cómodo con nosotros trabajando, ¿no? Entonces, eh, es cierto que nosotros hemos podido tocar puertas y nos han abierto puertas. Al principio tocamos puertas y nuestro servicio fue rechazado porque no nos conocían o porque tenían unos condicionantes muy, muy bestias y que nosotros no podíamos llegar. Pero luego los que fueron creyendo en nosotros también fuimos viendo cómo podemos ser la solución para problemas
que en ese ambiente de la limpieza no habían. Y también con el tema de las personas que trabajan con nosotros, poder ver que, no sé, es muy tonto, chicos, pero el tener tiempo de comida, el tener tiempo de que, no sé, no todos los que trabajan con nosotros son cristianos, entonces hay gente que necesita salir a fumarse un cigarrillo. Entonces yo entiendo que esa persona tiene la necesidad de, para poder que trabaje contenta, que tenga la oportunidad y que tome la decisión de salir a fumarse un cigarrillo cuando le apetezca, pero teniendo en cuenta de que hay un trabajo que hay que cumplir. También las formas, para nosotros las formas son muy importantes, o sea, no venir y decirte, sí, hay trabajo, hay agobio, pero nadie trabajando bajo presión o agobiado, eso solo en la cocina. Los que hemos sido cocineros disfrutamos el agobio, El caos. sí, pero realmente es porque es lo único que te queda, es o morimos o sacamos adelante este barco, pero yo no quiero eso, o sea, yo quiero que mi empresa o nuestra empresa sea una empresa en la que la gente se conecte con lo que estamos viviendo, Ya. que tengamos la maquinaria necesaria para que el trabajo no sea tan pesado, que tu limpieza sea reconocida, que te podamos decir, oye, qué guay, o que nos digan a nosotros nuestros clientes, oye, es que ustedes son, la verdad, gente que nos ayudan y que no nos están generando una carga, sino que nos están aliviando. Entonces yo creo que en eso es una locura, de verdad, no es solamente por nosotros, Dios va por delante, evidentemente, pero la gente también ha sido comprometida con eso y a nosotros nos alegra que eso esté pasando. Sí, yo creo que algo de lo que hemos hablado, que rescato mucho en nuestras conversaciones, es que no han menospreciado la oportunidad de ser excelentes en lo que hacen, sea con un trapo, sea con una esquina, sea con una ventana, sea la oportunidad de hacer todo de verdad como si fuera para Dios. Y poder ser fieles en esas pequeñas cosas, creo que también les ha permitido poder verse puestos a cargo de mucho más, ¿no? Y creo que esto es muy bonito porque cuando piensas en trabajo, a veces olvidas esos pequeños detalles, e incluso ya cuando estás creciendo, cuando tu empresa crece o cosas así, pierdes de vista estas pequeñas cosas que le dieron las bases a tu trabajo, ¿no? Y me gusta mucho pues poder resaltarles esto, chicos, creo que han sido muy excelentes en lo que hacen. Gracias. Estoy segura de que han sido testimonio de hacer las cosas bien, no solo suficientes o como los demás, y esto les ha permitido también ver puertas abiertas en otras cosas y poder entender que ha sido el lugar donde también han podido dar fruto en la vida de las personas, ¿no? Ha sido no solo su servicio se ha caracterizado por ser algo de domingo, sino también a través de su trabajo han estado sirviendo al mundo, han Mm. estado sirviendo a la sociedad del Y lugar donde Dios sirviendo les ha... afuera de la iglesia. De acuerdo. Y han sido muy buenos en lo que se han propuesto hacer. Gracias. Muy chulo. ¿Tú querías decir algo ahora o que vi que No, estabas ahí como... sí, estaba, pero no, creo que Sofi lo describió súper bien, o Ah, sea bueno. que no. Te quité Hay una las historia palabras de que, la boca. hay una historia que a mí me gusta mucho y es el primer milagro de Jesús o la primera señal milagrosa de Jesús, que es cuando convierte el agua en vino. Voy a Ajá, leerla para que comentemos por encima, ¿vale? vale. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, haced lo que él os ordene. Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes, llenad las tinajas de agua. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora sacad un poco y llevadlo al encargado del banquete. Les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esa, esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Y esta historia es brutal, ¿no? Y muchas veces nos quedamos como maravillados que
qué razones tenemos para quedarnos maravillados en el milagro de convertir agua en vino, pero tiene un montón de simbolismos. Piense que el primer simbolismo Profundos. que podemos, la primera señal milagrosa, esto es lo primero, ¿no? No es un milagro, es una señal milagrosa que nos está apuntando a algún lugar y tiene que ver con la sangre, ¿no? O con el Sí, vino, el vino. que al final Jesús dice, esta sangre, al final convierte el vino en sangre, ¿no? De agua a vino y de vino a sangre. Ok. Y eh, cómo estaba siendo una de las medios de purificación para las personas que estaban en el banquete. Había allí 6 tinajas de piedra de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. Y al final, por la sangre de Cristo, es que hemos sido purificados nosotros. Pero lo que me parece brutal de esta historia, bueno, todo me parece brutal, pero lo que más me llama la atención aquí es que de esta historia había solo unas personas que no estaban disfrutando de la boda, del banquete, y eran los sirvientes. Fíjense que incluso los discípulos de Jesús, los discípulos, estaban allí, pero estaban disfrutando del banquete. Y, pero no son los discípulos los que pueden Presencial. presenciar el milagro. Pudieron disfrutar del milagro, porque tomaron del vino, pero fueron los sirvientes que estaban dispuestos a obedecer lo que Jesús les estaba diciendo, que pudieron ver cómo el agua se convirtió en vino y decir, Sí, ¿esto afuera qué? nadie más se enteró, ¿no? O ¿Esto sea, al final cómo? fue como, ay, pasaron el mejor vino, qué deli. Nadie se Ni el enteró. encargado del banquete se enteró de qué es lo que Ya. había pasado. Los sirvientes fueron los que se enteraron. Y esto nos ha llevado a entender que muchas veces ser sirvientes nos lleva a perdernos del banquete. Muchas veces estar dispuestos a ser sirvientes nos lleva a estar no sentados en la mesa para disfrutar del banquete, pero nos permite tener el privilegio Buena. de ver el milagro y de estar Ah, presenciando el milagro. No sé si ustedes lo han visto así en su vida, en algún área. mm, Sí, totalmente. O sea, creo que con Sofi lo hablábamos esta semana y yo le decía, por ejemplo, muchas cosas de las que yo he aprendido y que veo luego cuando estamos trabajando, cuando estamos sobre la marcha, al momento de hablarle a un equipo, al momento de planificar eh, la metodología de trabajo para un día, una semana, un tal, como que yo puedo decir, wow, esto yo lo he aprendido en el servicio. Es decir, parece como hay muchas herramientas hoy en día, es verdad que es fácil hacer muchas cosas, pero tener como la idea, la perspectiva, la visión de tal vez calcular cuáles son los problemas que se nos van a presentar, qué soluciones vamos a dar a esos problemas, creo que esa perspectiva más amplia se ha ganado es en el servicio. O sea, el servicio nos ha dado herramientas por montones. Y creo que por medio de esas pequeñas cositas que uno a veces no valora tanto dentro del servicio, todas esas cosas que hay que cumplir, el orden que hay que tener, hay que ser meticuloso, cuidadoso y demás, que uno en el momento tal vez no lo ve, pero luego cuando hay que ponerlo en acción en otra circunstancia o en otro entorno, en otro escenario, uno dice, wow, o sea, gracias Dios, porque si no fuera por esa pequeña cosa que me insistieron tanto y que aprendí, la interioricé, tal vez esto no estaría saliendo así de bien. O también no sé si les ha pasado que de una u otra manera el foguearse en estos espacios nos ha permitido adquirir habilidades que luego las vamos a poner en otros contextos y decimos, eso me lo regaló la iglesia. El lugar en donde confiaron de que me temblaba la voz, de Mm. que no sabía decir esto, de que no tenía ni idea cómo conectar este cable, y ellos confiaron en mí sin que yo supiera nada y me enseñaron, me capacitaron y luego hoy lo puedo hacer así, tengo estabilidad gracias a ese Es lugar. impresionante. Y Dieguito y yo como que somos muy conscientes, a veces estamos en alguna reunión o en alguna presentación donde tenemos que hablar de nuestros servicios o tal, y hay nervios, evidentemente el corazón está a mil, pero es verdad que como por ejemplo en TMT cada 2 por 3 tenemos que reunirnos con mínimo 10 personas y Claro. hacer un planteamiento y no sé qué, es como vamos a ponernos en modo TMT Sí. y que sucedan los milagros. Ay, Es impresionante sí. y uno dice, wow, o sea, si no fuera por Tremendo. esa práctica que yo he podido adquirir en ese lugar,
no estaría hablando con esta seguridad aquí. Mm, No Eso estaría sí. sabiendo hacerle frente a las preguntas que la gente me plantea, porque bueno, pueden ser personas mayores y tal, no es lo mismo tal vez si te lo pregunta alguien de tu misma edad o más jovencito, pero aún así es como estoy tal vez familiarizada con este tipo de situaciones y no me bloquea, no me genera tal vez una tensión. Es Y súper es muy bonito. fácil ver de dónde viene esto, pues ha sido un entrenamiento ujú. que yo he Ujú, recibido en un lugar. ujú, de acuerdo. Sí, que al final la iglesia es el lugar seguro para equivocarnos, ¿no? Ujú. Completamente. Sí. Sí. Qué profunda, mi amor. No, lo siento, mi intervención ahí. Muy bien. Pienso cosas y luego digo, no. No sé si quieran comentar algo más al respecto. ¿Tú? Que me parece tremendo cómo llegaste a esa reflexión, loco. O Sí, sea, yo creo que nosotros literalmente hemos visto milagros mediante servimos. O sea, sí. no es que vayamos y la botella esté llena de vino, ¿no? Es Ah, Mm, muy bien. milagros en nuestra vida, Han pasado como, cosas más o sea, increíbles. es sí. un milagro ver cómo Jess y yo hace un año tomamos la decisión de empezar a trabajar juntos y, o sea, no tener trabajo los dos y cómo hasta el momento estamos sosteniéndonos. No tenemos muchísimo dinero, pero tenemos para lo que necesitamos al mes Mm, y para sostener una plantilla de trabajadores, para poder tener para materiales, para ujú, poder tener para herramientas, son ujú, milagros, o sea, mm, y yo pienso que ha sido muy lindo porque nosotros no hemos dejado de servir, no, sí. o sea, es muy tentador, de verdad, no vamos aquí a negarlo, de decir, no, es que a veces la iglesia podría yo trabajar los fines de semana tranquilamente Ya. y la iglesia pues no pasa nada, en un segundo plano, a la final digamos que lo podemos maquillar, no, yo ya tengo mi salvación, pero realmente entender que si yo me encargo de las cosas del reino, el Señor se sigue preocupando por mis cosas, es ver el milagro que hablaba Manuel, me Ujú, parece brutal muy y yo creo loco. que en nuestra vida eso ha sido eso ha Ujú, sido algo activo y lo hemos podido ver, palpar con las personas que han llegado, con los clientes que hemos podido cerrar contratos. Ha sido maravilloso, la verdad, qué locura. maravilloso. Y de hecho, ahorita apenas nos sentábamos, me decías que tenían una palabra para esta temporada. Y no sé si quisieras compartirla porque creo que tiene de una u otra manera un poco que ver con lo que estamos hablando. Sí, nosotros Ujú, cuando Dieguito habla de una pared negra que hay en casa, Sí. en el estudio justo se mm, pintó la pared donde está la ventana, pues toda de negro y se puede escribir con tiza. Entonces ahí pusimos solamente planteamientos de cómo queríamos que se llamara la empresa y la verdad que llegamos muy fácil, CM Services, Carvajal Morales, servicios, listo. Los pilares, las personas, o sea, el equipo de trabajo, los clientes satisfechos, trabajo de calidad. Y luego nosotros pues obviamente estábamos en nuestra temporada orando, pidiéndole mucha dirección a Dios y en medio de devocionales y estudios llegamos a Efesios 3:20 que dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que ustedes pueden imaginarse o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en ujú, Cristo Jesús por generaciones. Amén. mm, Bueno, creo que me salté ahí algunas palabritas, pero creo que ese inicio, al que puede hacer muchísimo muchísimo. más Mm, que todo lo que ustedes se pueden imaginar o pedir, así empezamos CM Services, era, nosotros vamos a poner nuestras tinajas, las vamos a llenar de agua, que es lo que Así tenemos, fue. Ujú, y el Señor se va a encargar de hacer muchísimo más que todo lo que nosotros nos podemos imaginar o pedir. Y a día de hoy lo vemos, o sea, es como, me da como emoción mm, pensarlo y decir, wow, Señor, o sea, qué qué fidelidad, qué fiel. hermoso, gracias porque mm, no hemos hecho nada para merecerlo, pero nos lo estás permitiendo mm, vivir. Han sido fieles. qué regalo. Han sido Sí, de fieles y eso acuerdo. para el Señor es suficiente. Disponibilidad y disposición. Epa. Fundamental. Quédense con esas palabritas. TMT Madrid lo tiene muy claro. TMT lo sabe. Em, Yo creo que algo que es como una de las conclusiones a lo que, a lo que llegó de esta conversación ¿Ya está es, cerrando? no, pero dije una, no la conclusión, Mentira, será bromita. es que servir te va a implicar renunciar a cosas, te va a Mm, implicar morir a tu comodidad o a cosas que quizás quisieras disfrutar, pero te va a poder ver
el Dios que es capaz de hacer mucho más de lo que te puedes imaginar, De acuerdo, obrar. de acuerdo. Y al final aprendes a poner la mirada en las cosas que son realmente importantes, Ujú. ¿no? Mm. Real. Sí, yo creo que todo esto, hemos hablado como de tantas cosas, de que han llevado vidas cuestionables en su trabajo y les ha permitido servir afuera, de cómo servir adentro, también los ha capacitado para lo que han estado haciendo afuera. em, pero creo que se han demostrado ustedes ser dignos de confianza y por eso también han recibido tanta responsabilidad y tantas cosas, pero también mucho para disfrutar, ¿no? Y creo que eso es una bendición muy grande y pensar en que muchas veces creemos que no nos va a sumar, que es mejor dejarlo, que es mejor abandonarlo. Sabemos que servir al interior de la iglesia no es el único lugar y no es la meta, No. pero lo que tiene la iglesia para regalarnos al servir al interior es mucho. O sea, es mucho, no nos alcanzamos a imaginar cuánto nos forma en carácter, en habilidades y cuánto esto va a poder enriquecer los otros lugares donde el Señor quiere ponernos. Así que yo sí quisiera como animar mucho a pensar en esforzarnos en dar fruto al interior de la iglesia y fuera de la Mm, iglesia, pero también en ver a la iglesia, como lo decíamos ahorita, como ese lugar seguro para decir, no tengo ni idea de esto, enséñenme, o sea, cómo se enciende esto, qué es una mesa, qué es un cable, cómo se sí, trata a los niños, cómo se estudia, cómo creo que todas estas cosas te retan y ya luego vas avanzando, vas siendo fiel, permaneces y el Señor te va exacto. poniendo en el lugar, en los contextos. Tú lo decías, me siento enfrente de exponer un proyecto y digo, es como si estuviera con mi equipo de TMT. Y, y otra de las conclusiones o invitaciones es, y, y, y creo que todos tenemos realidades de vida muy diferentes y todos con situaciones que las harán más fáciles y más difíciles, ¿no? Pero me gusta resaltar el ver cómo eh, aún en el estudio, aún en el trabajo de una empresa, aún en el montar una empresa, aún incluso en el trabajar en hostelería, eh, uno puede disponer de su tiempo para servir, Para ¿no? construir al interior Y también de la sí, iglesia. será difícil, habrán momentos de cansancio, pero al final ver el milagro es mucho más gratificante. Sí, me Yo encantó. creo que es muy importante como aprender a leer los tiempos y ser muy consciente de, a ver, la disponibilidad de tiempo que yo tengo cuando estoy soltera, cuando solo estoy estudiando o cuando a lo mejor lo combino con un trabajo Buenísimo. de pocas horas, no va a ser el mismo que cuando me case. Claro. Y no sé por qué razón la conclusión a la que llegamos es, no, cuando me case, serviré Claro. o cuando no sé qué, cuando ya esté trabajando súper bien, cuando ya haya terminado la carrera, porque es que ahora tengo mucho trabajo con mi carrera, o cuando no sé qué, no. O Ujú. sea, es al contrario, es decir, en bachillerato o en la ESO no tienes el mismo nivel de responsabilidad que cuando estás en la uni, cuando estás en la uni no tienes el mismo nivel de responsabilidad que cuando tienes un trabajo ya a tiempo completo, indefinido y demás. Entonces, creo que hacer el análisis bien y a conciencia y decir, hombre, puedo aprovechar que yo dispongo de mi tiempo, yo puedo acomodar mi horario, o sea, este es el tiempo donde más entrenamiento puedo recibir Claro. y creo que es poco inteligente cerrarnos nosotros mismos la puerta y decir, no, ya lo haré cuando ya sea una persona más responsable, cuando ya tenga más capacidad para hacerle frente a esto, porque es lo que nos suele venir, como, pues es que estoy muy jovencito, todavía yo como que voy a hacer cumpliendo tanto horario, tanto Claro. requisito, tanto tal. Cuanto antes, mejor. Mejor. Eso es una inversión Sí, sí, a sí. corto, Eterna. medio y largo plazo, Pero yo, sí. ¿sabes qué pienso, nena? Que estabas diciendo tú, y ahorita recordándolo, yo creo que yo tengo que agradecerle mucho a mis padres, o sobre todo nosotros dos cuando lo hablamos, Sí. porque nuestros padres se pusieron la 10 en disipularnos, Mm, para ser servidores. Y eso que mis padres no Totalmente. iban a la iglesia, pero es Me decir, un encanta. acto de servicio que te Me enseñan a ti en tu encanta. casa es Sí. como, no sé, por lo menos yo, la Ujú. pasión por la cocina la aprendí de mi mamá. Claro. Mi mamá me enseñó a cocinar a mí desde niño. Y eso para mí marcó algo tremendo, que a mí donde puedo ayudar yo en la cocina me parece Ujú. tremendo y es una forma de servir fuera de la iglesia. Ujú. Aparte también, yo todo lo que sé laboralmente hablando,
de tu se lo, padre. se lo debo a mi padre. Pero mi padre me dijo a los 15 años, mientras ya tú terminaste el bachillerato, o sea, tú no te vas a quedar durmiendo, ven conmigo y aprendes un oficio. Y, o sea, eso es una especie de discipulado que me ha ayudado a mí para el servicio a los demás. Ujú. Entonces es algo que yo se lo decía en estos días a la iglesia en Madrid, que tener la oportunidad de hablarlo. Y también lo sigo repitiendo, los papás no saben cómo pueden discipular a sus hijos enseñándoles algo. El Principios. servicio, depende de cómo los papás vean el servicio, es depende de cómo los hijos lo van a ver Ujú. y se va a Sí, entregar esa forma de total. servicio. O sea, y eso es espectacular. Y nosotros yo creo que lo vemos mucho al interior Mucho, de TMT o mucho. incluso de Roca Kids, esto, porque cuando ves a un chico, no sé si les ha pasado, también ves a sus padres, Los ves, total, ¿no? total, Es total. un Ves cómo él reflejo obvio. asume Eso. algo, alguna responsabilidad, algo, dices, ya sé, cortados con el mismo. Y eso es maravilloso. ¿Por qué? Súper Porque lindo. el servicio, como lo vemos ahorita en la iglesia, nos ayuda a nosotros a servir también fuera. Pero el tema laboral, yo también tengo que agradecerle a mis papás porque yo he aprendido a hacer lo que soy laboralmente por Por ellos, ellos. por un acto de servicio que me han llevado a tener en mi vida. Qué Entonces, locura, el qué servicio es un bomba. espectáculo en todos Sí. los puntos. Que, Chicos, vean a sus padres. y papás, Padres, por hagan las favor, cosas bien. exacto. Y Que exíjanle a ahora los que hijos lo y comenta Dieguito, de hecho, mi mamá, por eso. ejemplo, me dijo cuando cumplí los 16, o sea, mi mamá estaba esperando que cumpla los 16 a ver qué la pongo a Sí. hacer. Y lo tenía clarísimo y mi mamá me dijo como, le pagué el curso de socorrista para que se lo saque. Y yo como, pero ¿Qué? yo, ¿cuándo he pedido curso de socorrista? Pero quién se está ¿Y ahogando? tú ¿Quién socorro? Ah, y me pagó también el gimnasio para que fuera y entrenara, me preparara para las pruebas, iba y me acompañaba, me veía. Yo me acuerdo que era una ¡Qué presión importante crack! porque mi Ujú. mamá se quedaba detrás, habían unos cristales en el sí. polideportivo y se quedaba mirándome A cuando ver. yo hacía las pruebas y claro, como era cronometrado y todo, bueno, una tensión que yo decía, ya esto es obligatorio Claro, pasarlo, claro. yo muero aquí en esta piscina, pero lo paso. Y creo que eso generó un impulso en mí tremendo y Qué también locura. al empezar a trabajar, darme cuenta de que era capaz de hacer cosas, era capaz de Sí. asumir responsabilidades, era capaz de cumplir horarios, era capaz de tomar ciertas decisiones que ya me daban a mí el mensaje de, uy, si puedo, Sí. soy mayor, tengo independencia. Luego mis papás yo creo que dijeron, uy, le dimos mucha cuerda, nos pasamos, pero creo que eso ha jugado muy a mi Es que, favor y en nuestro nena, matrimonio es sí, como, sí. o sea, lo Mm. notamos y decimos que guay cómo nuestros papás no se cortaron en impulsarnos y decir, Y en lánzate, aprende, exigir, en haz, sí, retarnos, es que de verdad. Es que el hecho de uno decir, vamos a montar una empresa que sabemos que Dios está por delante, creo que viene un impulso también de nuestros papás de que desde muchachos nos dijeron, ustedes pueden, y nos dieron una patada y háganle, Y háganle pues. confiaron en Sí, ustedes. o sea, y es que no sé, yo creo que lo escucho, hay que agradecerle muchísimo, Todo. hay que darle durísimo, darle gracias por eso, por lo que hicieron, es que son tremendo y al punto del que nosotros cuando íbamos a montar la empresa les decíamos, viejos, ¿qué hacemos? Y ellos eran, métanle, háganle, nunca Mm. nos dijeron no, ustedes pueden, yo a Los ustedes papás los son lo veo, máximo. sí, y no sé qué sí, Mm. pensaban en la mente de ellos, pero yo no De- decía, de- de- háganle, ¿Están háganle. locos? Sí, ¿Están total. locos? sí, sí, No, sí. de acuerdo. Como María. Ahorita en lo que leíamos. Sí, María diciéndole a Epa, Jesús. ay, ¿Y este qué? ¿No es conmigo? ¿Y yo qué? No, y me encanta la respuesta de María. No le responde a Jesús, sino a los hijos. Háganle Sino caso. hagan. Háganle caso. Y Ajá. María se va, que ya deja a Ella ya Jesús ahí sabía el Y engrampado. ella discipulado le que había daba su hecho. empujón a Jesús ahí a Claro. hacer el todo tímido, intentando ocultar Yo, esos yo sé que, superpoderes. yo sé que Dieguito vino a... Yo sé que Dieguito no solo vino a compartirnos de su sabiduría y de su corazón de servicio, sino que también vino como embajador de TMT Madrid. Tiene ahí algo Bótalas, atorado, tiene algo ahí bótalas. Sí, atorado, no. Dieguito. Me preocupa que te pero, asfixies ahí con eso, entonces bota lo que tengas ¿Agüita? que botar. no, todavía no, chicos, ustedes saben que nosotros no queremos división, no queremos amarlos y queremos desde el cariño venir a decirles, o sea, estamos a vísperas del próximo año ya tener nuevamente un campamento, ¿no?
Esto lo hablábamos con el team antes de venir, porque tuvimos un tiempo de camping Wow. Te espectacular. hicieron Qué dolor el de encerrona y TMT todo. Sí, me Madrid, dijeron, ¿no? por favor, hay que hablar con Manuel y con Sofi, que por favor lo transmita al equipo. A ver, suéltalo, Hay que dejar suéltalo. los puntos muy claros. Vamos a hacer un estatuto de las Y leyes de lo todos que vamos a hacer. firmarlo. Sí, para que no nos hagan una encerrona y Ya, luego que seamos unos campeones cuando realmente nos han cambiado las reglas las del reglas del juego. juego, claro. Así que con amor, con cariño, Que Dieguito se hablamos. compromete a crear Un estatuto. Vamos, ChatGPT el nos crea el libro. estatuto, no se preocupen. Pero sobre todo que, a ver, que nosotros cuando ganamos la primera vez el campamento lo ganamos legal, sin miedo, Muy sin bien, problema. muy bien, muy bien, Ya. muy Es que bien. el último está empañado, entonces estábamos pensando maneras de cómo llegar al campamento, o sea, o a Ok. manos atadas, Ah, o ponernos bueno. cosas, Sí. o no sé. Muy bien, ¿no? Muy bien, Nos muy están bien. dando ideas. Pues entiendo que sigan todavía así, no pasa nada, los entendemos, los amamos, los respetamos. Si eres de TMT Madrid y estás de acuerdo con lo que Dieguito ha dicho, por favor déjanos en los comentarios toda tu fuerza, fueguitos, banquen a Dieguito, métanle todo el flow dominicano que ustedes tienen. Ellos saben cómo es la cosa. Van a escribir Em, bro por todos lados. Qué difícil me la pusiste. Así van a poner. Si eres de Barcelona y no estás de acuerdo con lo Las que Dieguito prácticas ha de... dicho en este momento, creando división, em, vamos a orar por La nuestros división enemigos. la no se crearon preocupen. ustedes. La división la crearon ustedes cambiándole la regla de Uy, juego eso al estuvo último muy minuto. feo. Bueno, No, nadie adiós, dijo chicos. nada. Nadie dijo nada. Adiós. Yo sé que todos están viendo el podcast solo por llegar a este momento. Sí, sí. Momento clave. Cumbre. Negritos, gracias por disponer de su tiempo de descanso, de sus vacaciones, para venir a servir, para ver cómo el milagro se llevó a cabo. Y gracias por permitirnos compartir este espacio con ustedes. Y como decía, anhelamos poder repetir, grabar incluso por allá en Madrid, Epa. Súper. seguir creciendo juntos. Ujú. Entonces creo que sin mucho más, ¿Se lo han visto hasta el final o no? Sí. No Ahora tiene es ni cuando idea. sigue Qué la difícil voltereta. me la pusiste. Les voy a poner Qué ese difícil meme me para la que lo vean. pusiste. no Tranquilos, a los mí dejes siempre morir, se me no los dejes olvida. morir. A mí siempre se me olvida. ¿Ya te acordaste? Sí. Sin Espera, mucho yo más. lo digo, yo lo digo. Sin mucho más, chicos, como siempre decimos, Nos vemos en el camino. un abrazo, Dios los bendiga. Chao.